Muy bien, buenas noches, estimados pastores. Continuamos con el avance de esta tercera clase de la primera semana del módulo Psicología de la Familia, en el cual estamos abordando algunos enfoques teóricos de la psicología para comprender también algunas herramientas que podemos aplicar en algún momento dentro del contexto de la consejería cristiana. El día de ayer hemos ido ya introduciendo a un par de ellas, hemos ido desarrollando la perspectiva de Jean Piaget acerca de la psicología cognitiva y cómo desde la teoría de ese autor manifiesta el aprendizaje, cómo se desarrolla el aprendizaje en cada uno de nosotros, en cada una de las etapas de la vida. Es una manera interesante de ver y por lo menos explicar en qué forma en la escuela dominical o entre nuestros hermanos dentro de la iglesia van aprendiendo o pueden aprender de mejor manera. Nos habíamos quedado en la explicación de la teoría psicoanalítica, una teoría algo controversial para el ámbito de la psicología también y así también para nosotros. Lo rescatable, lo más rescatable desde esta teoría es el asunto de la comprensión y el entendimiento de que lo que sucede en alguna etapa de nuestra vida, especialmente la etapa de la infancia, en donde vamos a adquirir algunos valores, algunos principios. Pastora Juanita, ¿está todo bien? Está bien. Va a quedar fijada, ¿no? Es un término que se va a manejar en el psicoanálisis como la persona fijada, o también en términos mucho más comunes es la persona que va a generar un trauma. Algún pastor también comentaba, ¿no? En casos extremos, ya en algunos casos incluso casi racionales, cuando se habla de lo que es la regresión, un término muy particular también del psicoanálisis, habla desde la perspectiva de la hipnosis, o sea, se hace una hipnosis y en base a la hipnosis se hace una regresión a la persona y en donde tiene que recordar incluso eventos desde el vientre de su madre. Por ahí incluso desde la psicología se llega a debatir mucho este tipo de prácticas, puesto que no tienen mucha base científica ni teórica al respecto, sino más conjeturas o sugestiones que se suele hacer al paciente. Pero sí hay mucha lógica en el hecho de que hay eventos en la vida que marcan nuestra vida adulta. El afecto, el cariño, la manera como va a ser disciplinada la persona, llega a marcar en la vida adulta. Y habíamos quedado en este punto, entre las fases que menciona Sigmund Freud, la fase oral, la fase anal, y estábamos llegando a la fase fálica. En la fase fálica, y hay aquí algunos conceptos muy particulares del psicoanálisis, hay estos dos eventos, y especialmente esto, lo que se va a denominar como el complejo de Edipo y el complejo de Electra. En la etapa inicial, desde la perspectiva de Sigmund Freud, menciona de que el niño o la niña llega a tener una atracción hacia el sexo, no hacia el sexo opuesto, pero sí al progenitor, o al padre o a la madre. Ya desde el psicoanálisis se va a hacer este análisis de que la manera como un niño llega a tener ciertos valores, ciertos principios que admira en su padre o admira en su madre, se va a ver reflejado en su etapa adulta. Esto se llama el complejo de Edipo. En la fábula o en la historia de Edipo, es cuando Edipo, rey, mata a su padre para quedarse con su madre. Más o menos entendiendo esa ilustración, Sigmund Freud manifiesta de que en la etapa de la fase fálica, el niño tiene una atracción, y esto tal vez es bien debatible, creo que es uno de los temas mucho más debatibles en la teoría del psicoanálisis, el hecho de que el niño se enamora de su madre y la niña se enamora de su padre.
Y este enamoramiento llega a ser limitado o castrado, es un término igual psicoanalítico, puesto a que es como un amor prohibido, pero esta fase va a reaparecer más adelante, pero con ciertas particularidades. Luego viene el periodo de latencia. Se le dice latencia porque ya no hay puntos de fijación, ya no hay puntos de erogenización, sino que es como que el niño, el adolescente va a entrar a una especie de espacio en donde después de la castración, entre comillas castración, ¿no? Como un término psicoanalítico, de poder decir al niño no puedes enamorarte de tu madre o a la niña no puedes enamorarte de tu padre porque es tu padre, y hay como una especie de amnesia infantil de esta etapa de la vida. Como dice ahí, debido a la depresión existente de los adultos. Eh, pero luego de ello, vuelve en la siguiente etapa, en la pubertad, y va a venir la fase genital, desde la perspectiva igual psicoanalítica, y en donde la persona tiende a buscar un nuevo objeto sexual. Les decía que puede ser un poco incómodo no hablar y tabús de estos temas, pero nos va a ayudar a explicar algunas lógicas enseguida. Por eso trato de no profundizar mucho en los conceptos y detalles, sino cuál es el sentido. O sea, desde el psicoanálisis se menciona que en la etapa de la infancia el niño tiene cierta atracción hacia el padre y hacia la madre, luego viene una etapa de latencia, y luego ya en la etapa de la pubertad viene la fase genital, pero ya la persona busca características del ser amado en la fase fálica. Es decir, en la fase fálica el ser amado, el padre o la madre, se va a manifestar en la etapa adulta. Y aquí sí actualmente se habla mucho de esto dentro de la teoría psicoanalítica, en el hecho de que la manera como un adulto o un adolescente llega a buscar una pareja va a ser determinada por la etapa de su desarrollo infantil hacia la etapa adulta. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hay muchos casos en donde una ausencia paterna, porque puede decir, no, pero paso, licenciado, si es que no tuvo a su papá o no tuvo a su mamá, ¿cómo resolvería esa situación? ¿De quién se va a enamorar el niño? Lo que Sigmund Freud explica que al tener ese vacío, es decir, la niña tuvo una ausencia paterna, y al tener ese vacío en la etapa genital y en la pubertad, la niña va a buscar una figura paterna. Es por eso que regularmente va a buscar a una persona con rasgos mucho más adultos, con personalidad mucho más adulta, como que fuese el padre que no tuvo en una etapa de su vida. Entonces, en la etapa adulta, la niña o el niño va a buscar prácticamente un reflejo o rasgos particulares que los ha ido asociando con su padre, con su madre. ¿Por qué hay este círculo de la violencia heredada, pareciese, ¿no? Porque los padres fueron agresores, los hijos fueron agresores, y luego la siguiente generación sigue siendo agresoras. Y la señorita que decía, yo no voy a vivir esa realidad, lamentablemente vuelve a caer en un círculo de agresión. ¿Y por qué? Porque desde la explicación del psicoanálisis menciona de que la persona, al normalizar, por ejemplo, a un varón en su etapa infantil, dominante, un varón agresivo, un varón que manifiesta a través de la agresión su liderazgo dentro del hogar, en la etapa adulta, aunque tal vez trate de evitar esa situación, vuelve a caer en esa figura porque desde la explicación del psicoanálisis ya se ha enamorado en la etapa en la fase previa a la latencia, y en la fase genital ya se encuentra en un punto donde vuelve a desaparecer. Hay muchos libros, por si acaso, que hablan de esto. Por ejemplo, menciona de que si en la etapa fálica infantil, el niño, la niña, especialmente la niña, eh, el padre tenía un perfume particular. En la etapa de la pubertad, en la fase genital, de manera manipulable, puede utilizar ese tipo de cualidades, músicas, perfumes, frases,
vestimentas, tipo de persona, porque si bien no se va a casar con su padre, desde la perspectiva, otra vez, claro, desde la perspectiva del psicoanálisis, va a buscar a alguien parecido, o más al contrario, va a buscar a alguien totalmente diferente a su padre, pero que dentro del inconsciente está simplemente evitándolo, pero buscándolo de una u otra manera. Entonces, los elementos que se puede rescatar desde la teoría psicoanalítica es el asunto del elemento inconsciente y del elemento de las consecuencias que puede tener la formación infantil hacia la etapa adulta. No necesariamente, ¿no? La fase oral, la fase genital, la fase fálica, eh, sino prácticamente que todo lo que el niño va asimilando en las etapas iniciales de su vida, el cuidado, la disciplina, la responsabilidad, el cariño, los valores que tienen en casa, es lógico que también en la etapa adulta vaya a buscar esos mismos valores. Si dentro de la casa, y aquí viene un detalle particular que un día recibí una recomendación, aquellos que somos padres de niñas, ¿por qué muchas niñas suelen caer fácilmente ante un joven o ante un varón que le regala rosas y le dice que está bonita y ellas piensan que es el príncipe de su vida y que no hay otra persona como él? Porque es muy probable que los padres, al ser ausentes, no han llenado ese vacío afectivo que tenía la niña en su momento. Y cuando ya en la etapa de adolescencia viene un muchacho y le regala unas cuantas rosas, o le regala un peluche y le dice que está bonita, y le da unas cartitas, la niña va a pensar que eso es fantástico, que eso nadie más lo va a volver a realizar y que solamente él lo puede hacer porque nunca había recibido ese tipo de cariño. Pero si la niña en una etapa infantil, el padre ha sido muy afectuoso con ella, ¿no? Le traía sus dositas, le daba un peluchito, le daba regalitos, chocolates, siempre le decía que estaba hermosa, que es inteligente, que es bella, que es una princesa, que puede hacerlo todo, que siempre estaba ahí, llenando esa afectividad constantemente como padre. Cuando en una etapa de la adolescencia se encuentre con un muchacho que les regala una rosa, si ella ya ha recibido muchas rosas en lo largo de su infancia, no es nada fuera de lo común. Va a decir, ah, claro, qué bonito, mi papá igual lo hacía, y todavía mucho más hermoso, pero va en ese sentido. La educación infantil es determinante para la etapa adulta. Y también indagar en ese sentido, desde la etapa adulta, cómo ha sido la educación infantil o la formación infantil, la experiencia infantil, nos puede ayudar a determinar algunos pasos, algunas técnicas para empezar a sanar ciertas tareas. Alguno daba alguna sugerencia, ¿no? El pastor, no recuerdo qué pasó anoche, nos decía, hacen este tipo de actividades de regresión en donde van a hablar con alguien, con su papá, con su mamá, o van a hablar con él en el vientre y van a perdonar, que incluso algunas congregaciones suelen hacer este tipo de eventos, por si acaso he visto. Eh, no está del todo mal, ¿no? Algunos lo van a estigmatizar porque van a decir es como hablar con personas muertas y eso es adivinación, pero no va en ese sentido, o sea, no se está consultando con el muerto, sino se está haciendo una acción terapéutica para sanar la frustración o la emoción contenida en la persona. Si hago la terapia de la silla vacía, es el término técnico que se aplica a esta actividad terapéutica. En la silla vacía, yo pongo a la señorita, jamás tuvo un contacto afectivo con su papá porque su papá prácticamente abandonó a su mamá cuando ella estaba en gestación y ella tiene ahora que es adolescente, que es ya joven, un vacío emocional terrible, manifiesta todas las luchas que ha tenido que vivir en su vida, sus 15 años sola, ha tenido que batallar sola con su mamá ha tenido que ser como papá y mamá a la vez, pero no era lo mismo, ha tenido que pasar días de los padres sola y siempre ha tenido una frustración y una tristeza y un enojo. Lamentablemente conoció a un chico, le estoy dando un caso hipotético, ¿no? Lamentablemente conoció a un chico, su primer enamorado, un poco mayor que ella, como 4 o 5 años mayor que ella, pero que al principio era muy galante, era muy cuidadoso, muy protector y tuvieron relaciones sexuales, lamentablemente.
ella cedió porque estaba totalmente enamorada, perdidamente enamorada de él, y ahora él le abandonó. Se fue con otra, una vez que ya ella lamentablemente cedió a tener relaciones sexuales y ahora él se fue. Lo busca, todo, lamentablemente no le contesta, le ha bloqueado y ahora no sabe qué hacer. Viene a consejería y qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a analizar este caso. Si vemos esta realidad, notaremos de que está sucediendo lo que les comentaba, ¿no? Una ausencia paterna, ella automáticamente al tener alguien del sexo opuesto masculino que ha llenado un poquito esa afectividad paterna, bien sobreprotector, muy cuidadoso, con regalitos y todo ello, ha tenido relaciones sexuales con ella por presión, muy manipulador inclusive, y luego la abandonó. Ella vuelve a repetir esta realidad y dice, me ha abandonado, así como mi papá igual me abandonó en su momento y ahora me siento sola y vacía. Entonces, para empezar a trabajar en este caso, puede ser muy útil aplicar la silla vacía, que es igual una técnica desde el psicoanálisis, en donde se puede hacer conversaciones con seres hipotéticos. No sabemos que está ahí, pero se dice, no, mira, aquí está en esta silla. Supongamos que ahí está tu papá. Sé que más o menos algún dato te has imaginado cómo puede llegar a ser. Puede ser alto, moreno, con barba. ¿Qué te gustaría decirle tanto que lo guardas, que frustras? Y en esa conversación imaginaria que tiene la persona, saca pues toda la frustración, todo el enojo, todo el vacío. En términos de psicología, eso se llama catarsis. Catarsis es sacar lo que yo tengo, vaciar lo que yo tengo, y el solo hecho de vaciar lo que yo estoy viviendo me genera bienestar. O sea, a veces sencillamente ni siquiera requerimos hacer terapia o ni siquiera requerimos hacer acciones terapéuticas o tareas terapéuticas, porque el solo hecho de vaciar en la persona, en consejería, con un pastor, con una persona, con un amigo, con una amiga, nos genera cierto bienestar. No soluciona el problema, no resuelve en nosotros nada, pero ya ha generado un cierto bienestar en nosotros. Y en ese sentido creo que puede ser una herramienta muy interesante para rescatar desde el psicoanálisis. Otras herramientas rescatables igual del psicoanálisis es el asunto de las pruebas proyectivas, muy útiles también para poder deducir algunas situaciones que puede estar atravesando como mecanismo de defensa, autoestima, identidad, eh, perspectivas acerca de la vida y las figuras familiares, paternas. ¿Qué son las pruebas proyectivas? Las pruebas proyectivas son pruebas de dibujo. El dibujo, la letra, la firma, son elementos de comunicación inconsciente. Como yo dibujo mi letra, dice mucho de mi persona. Eh, no que sea malo o bueno, pero sí cómo actúo, cómo suelo ser. Mi dibujo, como yo dibujo cuando se me da la consigna de dibujo una persona bajo la lluvia, ahora que está lloviendo, me da pues a mí ciertas pautas como evaluador, como psicólogo, en base a ese solo dibujo, de ver sus mecanismos de defensa, de ver su autoestima, de ver su noción de la realidad, ver su noción acerca de la familia. Son elementos que solamente el trazo, la manera como hace el trazo, la posición donde pone el dibujo, los detalles que le ha añadido, son elementos que son muy útiles. ¿Y dónde nacen eso? Desde el psicoanálisis. O sea, si bien hay muchas cosas del psicoanálisis como las regresiones, la hipnosis, el análisis de los sueños, que es igual otra cuestión bien eh, como para analizar con mayor profundidad dentro del psicoanálisis, puesto que igual genera muchos debates, ya que desde el psicoanálisis los sueños tienen siempre, o sea, siempre lo que va a hacer Sigmund Freud es sexualizar todo. Y eso es algo que ahí tal vez lo mencionaba alguno, ¿no? La libido, sexualizar todo, sexualiza hasta los sueños, ¿no? Si uno se ha soñado con globos, significa que se ha soñado con mamas femeninas, o si se ha soñado subiendo, bajando, implica el acto sexual y que se quiere tener vaciar esa necesidad sexual, esa libido interna. Esos elementos obviamente para nosotros son descartables, ¿no? Por lógica. Uno, porque no tiene una base teórica firme,
Y dos, porque tal vez no son muy útiles para nuestra tarea de consejería. Pero sí los otros elementos que les mencionaba, el tener en cuenta la educación infantil y las consecuencias que puede tener para la vida adulta, es algo importante. La Biblia mismo dice, no instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No solo se está refiriendo este versículo, por si acaso, a la instrucción bíblica, la instrucción en la palabra, sino en la dirección que se le puede dar al niño a lo largo de su vida. Y bajo ese sentido, entonces, hay ciertos elementos descartables en cada teoría. O sea, no, creo que es un mal hábito descartar completamente cualquier teoría y decir está totalmente mal, está totalmente diabólica y demoníaca. Es bueno rebuscar y rescatar lo bueno, rebuscarlo todo y rescatar lo bueno e importante para la tarea que nosotros tenemos que realizar. Si estigmatizamos, si satanizamos ya alguna teoría, alguna tecnología, algo, probablemente lo podemos hacer, o sea, no, tampoco es obligatorio, ¿no? El de buscar herramientas, pero a quien tenga esa capacidad de saber rescatar herramientas útiles para la tarea de consejería y del trabajo dentro de la iglesia, creo que va a ser bienvenido, bien útil para quien vaya a ser atendido. O sea, si en atención en consejería yo puedo utilizar una gran variedad de herramientas que las tengo a disposición para el bienestar de la persona, para su sanidad, mucho mejor todavía, ¿no? Mucho mejor para la persona. Veamos unas cuantas teorías más. La teoría psicosocial de Erik Erikson. Otra teoría igual interesante, muy cercana a la teoría de Jean Piaget, la teoría de Erikson, habla acerca de cómo nosotros, como seres humanos, vamos desarrollando nuestro desarrollo social dentro del hábitat, dentro del espacio en el cual vivimos. Erikson va a tratar de congelar la teoría de Piaget y la teoría de Sigmund Freud, y van a ver que hay algunos elementos muy parecidos y también sus propias particularidades. Lo que menciona Erikson es que cada individuo a lo largo de su vida va a tener diferentes crisis de personalidad en cada etapa de la vida. Y ante estas crisis, el individuo tiene que saber desenvolverse de la mejor manera y resolver en su momento este tipo de crisis. Veamos, primera etapa que menciona Erikson, confianza básica versus desconfianza. Menciona que en la primera etapa de la vida, desde el nacimiento hasta el año y medio, el niño va a empezar a desarrollar lo que sería la confianza en los demás. Si tenemos, obviamente, esta teoría de Erikson, si tenemos a una persona totalmente desconfiada de la gente, totalmente insegura de la gente, es probable que en esta etapa de la vida es donde se ha empezado a marcar esta realidad. Se supone que el adulto, un adulto responsable que tiene hijos, cuida del niño y hace que su vida pueda ser lo más segura y lo más buena posible. O sea, eso es lo ideal, es lo que se espera de los adultos. Pero en algunas circunstancias existe lo que es el abandono, ¿verdad? El maltrato. Y en esta etapa de la vida, el niño va a empezar a generar conexiones emocionales. Ya reconoce con mayor facilidad a la madre, al padre, a los familiares. Empieza a generar este tipo de conexiones y empieza a desarrollar esta virtud que es la esperanza. Conforme va desarrollándose el ser humano, va a ir atravesando diferentes tipos de crisis y diferentes tipos de situaciones. ¿Qué significa? Que en esta etapa de la vida, el niño bien va a desarrollar una confianza básica que lo va a acompañar a lo largo de su vida, o lamentablemente va a desarrollar en sí una desconfianza que lo va a acompañar igual a lo largo de su vida. Conforme va desarrollando el niño, en la etapa preescolar, desde el año y medio hasta los 3 años, donde el niño empieza ya a tener ciertas
actividades muy individuales, como el comer solito, el control de esfínteres, el poder defecar o orinar de manera voluntaria y bajo su propia responsabilidad. Son detalles significantes para el desarrollo humano. Y cada uno ha ido desarrollando en diferentes etapas. El hablar, el pronunciar palabras, el caminar en esas etapas de la vida. Pero ¿qué sucede? El adulto, en la etapa de la infancia, en estos año y medio, hasta los 3 años, puede generar que el niño pueda ser más autónomo. Y esto lo va a acompañar a lo largo de su vida. Supongamos que el niño está intentando comer solo. Y la mayoría de los niños quiere hacer eso en esta etapa, porque ve a los adultos comer solo. Y como que recién está controlando el motor fino, ya controla el motor grueso, pero está controlando el motor fino. Entonces el niño agarra la cuchara y lo hace caer al piso, y lo hace caer a su ropa, y lo hace caer en su babero, y alguno que otro también a la boca. Y si el adulto motiva este aprendizaje, dice, vamos hijito, tú lo vas a hacer mejor, vamos a limpiar, no te preocupes, lavamos la ropa, tú lo puedes hacer. Va a generar en el niño autonomía. Pero el otro camino, va a hacer que el adulto le genere vergüenza y duda. Si yo como adulto al niño que está comiendo y le digo, y le doy en su mano, ah, caramba, ¿por qué no puedes agarrar bien la cuchara? Ya eres grandecito también, mira todo lo que estás ensuciando, la sala, el comedor, cómo estás ensuciando tu ropa, aprende a comer bien. Y le doy una reñida de esas. Lo que yo voy a generar en el niño es una vergüenza y duda de lo que haga. Y esto lo va a acompañar a lo largo de su vida, porque la persona siempre va a estar insegura. Va a querer hacer algo en la universidad, va a querer preguntar y va a sentirse dentro de sí misma avergonzada por la pregunta que va a realizar y va a evitar hacer la pregunta. Entonces, en esta etapa de la vida, el niño va a empezar a generar, como dice ahí, un equilibrio entre autonomía y autosuficiencia. Como adultos también, el niño ya puede diferenciar entre lo que es lo bueno y lo malo por instrucciones del adulto. Es malo hacer esto, es bueno hacer esto, el adulto empieza a desarrollar eso. Se desarrolla la virtud de la voluntad. Si en esta etapa nosotros queremos desarrollar que cuando sean grandes sean bien voluntariosos, siempre estén atentos, siempre sean creativos, siempre puedan hacer las cosas por su propia cuenta, sean autónomos, empecemos a educar desde esta etapa de la vida, a instruirles en este camino y motivarles. Si, por ejemplo, el niño, como cualquier adulto, ha tenido su desarrollo, el niño igual tiene que desarrollarse. El control de esfínteres, el poder defecar o orinar por su propia cuenta de manera autónoma, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Es un proceso. El niño tiene que ir reconociendo su estado físico, las sensaciones que involucra el querer ir al baño y el hablar y decir pis, pis, o mamá, quiero ir, popó, popó, la manera como le enseñan los padres. Pero si el padre o la madre van a ser muy estrictos en ese desarrollo y en vez de generarle una autonomía y confianza en él, le van a decir, pero ¿por qué eres tan sucio, tan cochino? No puedes hacer bien las cosas. Mira, otra vez te has ensuciado y le voy a dar un chicotazo y lo voy a meter a la ducha y le voy a castigar de esa manera porque ha ensuciado su ropa, porque tiene 3 añitos y se supone que ya tiene que dominar y le empiezo a ceñir. Lo que yo estoy generando en él es vergüenza y duda. Y a lo largo de su vida, la vergüenza y la duda lo van a acompañar. Es bueno entender eso desde la educación infantil, como padres, como pastores también. 3 a 6 años ya es una etapa escolar, ya es una etapa en donde el niño va a empezar a desarrollarse con otros pares y va a empezar a trabajar también otras habilidades. Al tener nuevas actividades, va a aprender a escribir, a leer, a contar, a sumar, los colores, los países, los nombres, nombres propios, nombres comunes, nuevos conocimientos prácticamente. Pero ¿qué sucede? Cada niño
cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente por diversos factores, ¿no? Factores genéticos, factores de alimentación, factores técnicos de aprendizaje. Cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, algunos docentes, algunos profesores ignoran, ¿no? Como si no hubiera atendido la clase de, de introducción a la psicología que habrán recibido. Yo creo que, supongo que como psicopedagogos habrán recibido, ¿no? Esta teoría, por lo menos de Erickson, que menciona que si en esta etapa preescolar yo al niño le genero culpabilidad porque no aprende bien, porque su O parece A, porque su E parece I, y empiezo a reñirle y empiezo a compararle. Y aquí vienen también los padres, ¿no? Los padres que comparan al niño, a su hijo con su primo, con su prima, con el otro niño que ha aprendido más rápido, que ya sabe las tablas, que ya sabe los números, y los padres tóxicos, ¿no? Que empiezan a competir con las habilidades de sus hijos, la madre que dice, mi hijo ya sabe la tabla de multiplicar, y la otra no se queda atrás, dice, mi hijo ya sabe pintar, mi hijo ya sabe sumar, y ya ha recitado solito, y hay una comparación tóxica que los padres tienen, lamentablemente, yo he visto esta realidad, que no es saludable, no le hace bien, simplemente están llenando los vacíos y traumas que tienen los padres, las dudas que ellos tienen internas y no permiten un desarrollo adecuado con sus hijos. Pues a que si yo le exhorto al niño y le digo, no, mira, ¿por qué no puedes hacer bien como tu prima? Como tu primo, ¿por qué no tu letra es tan bonita como la de ellos? Lo que genera en él es pues culpabilidad. Se siente culpable el niño porque su padre lo compara con otra persona que tiene sus propias particularidades y se siente mal. Entonces, cuando él empieza a dibujar, no va a tener la iniciativa, porque su padre va a decir, pero mira tu dibujo tan feo, ¿no has visto cómo ha dibujado tu hermanita? No puedes dibujar así bien, creo que ya eres grande. Y sí, hay padres así, sí, lamentablemente hay padres así, que generan en los niños un sentimiento terrible y que, como menciona la teoría de Erickson, los va a acompañar el resto de sus vidas. Si hoy por hoy nosotros somos personas que no tienen una iniciativa al hacer las cosas y siempre estamos con una culpa interna de que lo que hagamos puede ser que esté mal o que alguien lo va a hacer mejor que nosotros y nos limitamos dentro de nosotros mismos, es probable que en alguna etapa de nuestras vidas, especialmente en esta etapa preescolar, habremos recibido pues insultos, comparaciones inadecuadas, llamadas de atención que no valían la pena, docentes que estaban poco capacitados, los cuales nos han generado una inseguridad y han generado una culpabilidad de lo que nosotros hacemos. Entonces, la virtud que se va a desarrollar en esta etapa es la intención de hacer las cosas, la intención de empezar, la intención de desarrollarse, de conocer. Algo particular que se menciona, que igual que en esta etapa de la vida, va a haber la experimentación de papeles, de roles, los teatros, las actividades que van a realizar, le van a permitir al niño también de entender un poquito y ser más empáticos con nosotros, de ver una realidad diferente. Siguiente etapa. 6 a 11 años, industria versus inferioridad. Aquí ya es una etapa escolar plena, de lleno, en donde el niño va ya a aprender habilidades mucho más complejas que el pintar o el colorear o los dibujos. Las habilidades que va a adquirir son más habilidades de, de cálculo, de aritmética, de lectura. Y en esta etapa va a tener que hacer algunas situaciones en donde se les va a poner a prueba y va a tener que afrontar los sentimientos de incompetencia. O sea, el niño va a entrar con mayor realidad, o sea, antes pintaba, ¿no? Y se pasaba de la línea y todo ello. Pero en esta etapa de la vida, el niño va a percibir y se va a sentir incompetente frente a los demás. Las competencias entre los infantes son poco saludables cuando los adultos son tóxicos. Las competencias entre infantes, cuando se va a motivar las habilidades individuales que tienen, son muy productivas,
¿Por qué? Porque va a generar el niño esa capacidad de industria o laboriosidad. ¿Qué involucra eso? La capacidad de construir, la capacidad de hacer. Cosa que si el adulto le genera en él sentimientos de incompetencia, y va a decir, no has hecho bien, eh, han hecho el teatro y tú no has hablado fuerte, han hecho la poesía y tú te has olvidado, han hecho la competencia de carreras y tú has salido al último, y siempre lo anda comparando y lo anda menospreciando, le genera un sentimiento de inferioridad. Y este sentimiento de inferioridad, como les decía en las anteriores etapas también, le va a acompañar el resto de su vida, lo va a acompañar en adelante. Y eso da la explicación, pues, lógica de por qué algunos adultos tenemos un sentimiento de inferioridad, algunos le llaman baja autoestima, internamente en nosotros, porque ya el adulto lo ha ido formando en nosotros. Al tener comparaciones absurdas con otros niños de otros cursos o con otros niños con otras habilidades, en mí han generado miedos, dudas y ha hecho que yo me sienta inferior a los demás. Y siempre voy a pensar que los demás son superiores a mí en todas las áreas posibles, aunque yo pueda tener muchas virtudes. La virtud que se va a desarrollar en esta etapa es la habilidad. Queremos nosotros tener niños o adultos hábiles, laboriosos, independientes, que tengan esa capacidad creativa, esa capacidad innovadora. Impulsemos, pues, si bien no es bueno para matemáticas, ¿por qué nos esforzamos tanto a que domine las matemáticas si vemos de que es un hábil músico? ¿Por qué no impulsamos lo fuerte que ellos son y permitimos que llegue a tener los parámetros normales en las otras áreas en las cuales no son muy hábiles? Escasamente hay niños que lo hacen bien todo. Y si lo hacen bien todo, hay una de dos. O son niños eh, aventajados, que tienen ciertas ventajas cognitivas, o sencillamente la presión adulta está ejerciendo sobre ellos y a grado de que o bien les están ayudando o bien los están forzando a dar más allá de lo que pueden como niños y eso les va a generar una frustración también. Entonces, enfoquémonos también en las habilidades que tienen los niños y permitámonos a nosotros como adultos que ellos desarrollen y disfruten sus habilidades. A veces pasa que como adulto, al yo tener frustraciones, vacíos, traumas de la vida, reflejo mi vida adulta en mi niño o en mi hijo y quiero que él, si yo no he sido un gran cocedor, que sea el mejor cocedor. Si no ha sido bueno para matemáticas, que sea bueno para matemáticas. Y eso, en vez de hacerle bien, le hacemos mucho mal. Entonces, desde la perspectiva de Erickson, menciona de que en esta etapa de la vida ya generamos los sentimientos de inferioridad para la vida adulta. Vamos avanzando un poquito más. Etapa de la adolescencia. Identidad versus confusión de la identidad. El adolescente busca un sentido de pertenencia, un grupo a donde pertenecer. Es la realidad del ser humano. Cuando llega a la etapa de la adolescencia, quiere pertenecer a algo, quiere identificarse con algo. En la etapa de la adolescencia, justamente en esta etapa de la vida de 11 a 20 años, es donde la mayoría de los cristianos han llegado a aceptar a Cristo como su Salvador porque se han identificado dentro de esta fe y han tomado esa decisión. Y si en esta etapa la han tomado, es probable de que no vayan a renunciar jamás a lo largo de su vida. Porque en esta etapa formas quién eres. Tres preguntas, de acuerdo que un docente nos decía, cristiano, que debía responderse el ser humano. Estas son las tres preguntas, pongan atención. ¿Acepto o no acepto a Cristo? Es parte de mi identidad como adulto. Si voy a ser cristiano, o voy a ser ateo, voy a ser alguien que ignore la fe. ¿Acepto o no acepto a Cristo? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que voy a hacer en la vida? ¿Qué voy a hacer? Arquitecto, ingeniero, abogado, pastor, psicólogo, médico. ¿Qué es lo que voy a hacer en la vida? Y la tercera pregunta es, ¿con quién me voy a casar? Y si me voy a casar.
Estas preguntas determinan la identidad del individuo, el quién es a lo largo de su vida. Entonces acá él va a empezar a experimentar y también va a generar una confusión en sus roles y en sus papeles. Y eso le va a generar algún tipo de crisis. Acá en la etapa de la adolescencia, como iglesia, tenemos que fortalecer, fundamentar las bases teológicas bíblicas del adolescente, porque cualquier corriente, cualquier doctrina puede llegar a moverlo en cualquier momento. ¿No han visto estos adolescentes que en algún momento vienen con aretes y luego vienen con trajecito y luego escuchan cumbia y luego escuchan rock y luego están metidos con la palabra y luego están como líderes y están como una especie de picando por todas partes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está buscando su identidad, está buscando el quién es. Como menciona ahí, está determinando su filosofía de vida. En esta etapa de la vida es ideal establecer su plan de vida. Desde esta etapa de la vida es bueno ya meditar qué es lo que va a hacer en la vida, si se puede tener la posibilidad de recibir alguna formación o algún curso de orientación vocacional, es lo más ideal, porque eso le va a ayudar a reforzar su identidad. Regularmente el adolescente cuando ya sale del colegio anda muy perdido. Yo le digo el limbo de bachillerato. O sea, cuando uno sale de bachiller y no ha hecho un plan de vida, no tiene un asesoramiento profesional o un asesoramiento por lo menos cercano para qué es lo que va a estudiar o qué es lo que va a hacer en adelante, estás en una etapa en donde sales de colegio y no sabes qué hacer, no sabes si vas a ir a trabajar, no sabes si vas a ir a la universidad, si vas a ir a estudiar, si vas a ir al cuartel, si te vas a juntar, si vas a casarte, si vas a viajar, si te vas a dar un año sabático, no sabes qué hacer. Es como un limbo, es como un estado intermedio entre el colegio y lo que vas a hacer en la vida. Entonces es bueno como iglesia apoyar pues a nuestros hermanos a que puedan buscar de alguna forma un mejor sentido de vida, que puedan identificarse. Y también en esta etapa de la vida, en los grupos de discipulado, los grupos como los Boy Scouts, los grupos como las misioneritas y no recuerdo, hay alguien de asambleas, acá pastores, no sé, hay un ministerio muy particular que maneja asambleas de Dios, eh, que, que creo yo debe ser muy efectivo. Alguna vez he visto en la ciudad del Alto su desfile de los grupos de asambleas de Dios, de las misioneritas, y no recuerdo cuál es el grupo para con los varones, pero que una gran cantidad de muchachos, porque este tipo de Exploradores trabajo, del rey. exacto, gracias Pastor Fidel, justo estaba buscando quién es el pastor de asambleas y gracias Pastor Fidel, porque este grupo de exploradores de ZEI, las misioneritas, son pues grupos estratégicos porque abarcan pues una etapa de la vida en la cual el adolescente busca identificarse con personas, busca identificarse con grupos. La mayoría de los que entran en pandillas suelen entrar en esta etapa. O sea, si se van a afiliar a una pandilla, si se van a afiliar a un club, si se van a afiliar a una congregación, si van a ser parte de un grupo de discipulados, si van a ser grupo de una célula, esta es la etapa estratégica de la vida. Y si ellos encuentran su identidad en Cristo, pues a lo largo de su vida van a ser fortalecidos. Y si además de ello nosotros como iglesia les damos bases sólidas de teología, de Biblia para su fe, no va a haber nada que los conmueva en su vida adulta. O lo contrario, como han visto, lo que Erickson hace es, o va a ocurrir esto, o puede ocurrir todo lo contrario. Y lo contrario es que el adolescente llega a tener una confusión de identidad. Acá viene también la confusión de género en su sexualidad. Viene la confusión de su ideología, de su fe, porque si así como también puede identificarse con el cristianismo, asimismo también se encuentra un grupo de ateos o ateístas que lo lleguen a persuadir, o un grupo de personas que están más en su ideología humanista y muy enfocados a su placer y a su vida, también el adolescente puede ceder hacia ese lado. Entonces, es una etapa crítica de la vida
y la virtud que se va a desarrollar es la virtud de la fidelidad. Por eso si el adolescente en esta etapa de la vida en la congregación se va a consolidar, es una gran probabilidad que en adelante vaya a permanecer en ese mismo compromiso. Siguiente etapa de la vida, de 21 a 25 años, ya la etapa joven. Hablamos de intimidad o aislamiento. Regularmente en esta etapa de la vida es donde se van a establecer ya las relaciones sólidas y permanentes a lo largo de su vida. Nos referimos especialmente al compromiso que van a tener con el sexo opuesto, su esposo, su esposa, su pareja de vida, y también las amistades que van a tener a lo largo de su vida. Entonces, es una etapa importante porque ya no es un adolescente. Alguna vez me preguntaban, ¿cuándo se sabe que ya es adolescente o que ya es joven? Desde el desarrollo humano, desde la teoría o desde el análisis de Diane Papalia, que tiene un libro bien grueso que es de desarrollo humano, está igual en nuestra bibliografía. La división que hace del desarrollo humano es de 0 a 7 años, la etapa de la infancia, de 7 a 11 años, la etapa de la niñez, de 12 a 20 años, la etapa de la adolescencia, de 21 años hasta los 40 años, la etapa de la juventud, de 40 a 65, la etapa adulta, y de 65 en adelante, la etapa del adulto mayor. Entonces, ¿cuándo uno va a ser joven o se lo va a considerar joven? Porque hay jóvenes que tienen, o hay adolescentes que tienen 25 años que siguen siendo adolescentes, a pesar de que tienen 25 años. El elemento de si son jóvenes o adolescentes es el asunto de la identidad. O sea, cuando ya un joven que aborda la edad de los 21 a 25 años, pero ya sabe qué es lo que va a hacer, está enfocado en su profesión, está enfocado en sus estudios, ya tiene su pareja muy formal, están ya con planes de boda, inclusive, pero primero quieren acabar sus estudios, entonces ya tiene prácticamente una identidad formada. Entonces se considera que ya es una persona joven, ya tiene un pensamiento bien formado. Pero si aún está con dudas, no sabe si se va a casar, no sabe qué va a estudiar, un rato está con una carrera, un rato trabaja, el otro rato no, todavía sigue teniendo un pensamiento adolescente, un pensamiento inmaduro. Y el joven, como decía, se calcula desde los 22 hasta los 40 años, por si acaso. Hay algunos de ustedes que todavía ya se consideraban ya mayores, pero están todavía jóvenes. Hasta los 40 años todavía somos jóvenes. Ya desde los 40 se considera una persona adulta. En esta etapa de la juventud, uno va a generar intimidad o aislamiento. Si va a tener una relación de pareja desde la adolescencia y como adolescente no sabe qué es lo que quiere y se dañan y son infieles y rompen sus relaciones y se lastiman, ya incluso siendo adolescentes en esta edad de 21 a 25 años, igual siguen esas mismas conductas, es lógico que la persona va a tomar la decisión como joven o como señorita, va a decir, ya no quiero saber nada más de chico, de chica, porque eso va a hacer daño. O al ver las experiencias de sus familiares, también toman esa decisión. Y dicen, no, he visto a mis papás cómo han sufrido, o he visto a mis hermanos cómo también están. Y no, no quiero tener chica, no quiero tener chico. Y estoy bien solo, estoy bien tranquilo. Y y es más o menos como toma esa decisión para todo lo contrario, para aislarse socialmente y no contener una pareja. O sea, ¿dónde se determina eso? Justamente en esta etapa de la vida, donde una persona puede ya determinar si, como Pablo diría, ¿no? Si tiene un don de continencia o tiene, no tiene ese don y tiene que casarse. Ahora, un detalle bien particular que noto desde mi perspectiva, es una perspectiva bien individual por si acaso, no he hecho un estudio, pero es una sencilla observación, es que he ido notando que hay una generación de jóvenes
y señoritas también, que es como que tienen un impedimento interno, inconsciente, pareciese, de cortejar y de ser cortejados. Además de que eh, han ido elevando sus estándares de pareja muy altos. La señorita quiere que su pareja sea un ministro, sea pastor, sea músico, tenga su auto, tenga su casa, sea rubio de ojos azules, que conozca la palabra, que sea bolivarista. O sea, le pone todos los requisitos posibles. Y el estándar es bien alto, bien elevado. Y el estándar del muchacho también, no baja los estándares, ¿no? De acuerdo a sus gustos, que tenga cierto cuerpo, que tenga ciertas medidas, que tenga ciertas características, que tenga ciertos talentos, que tenga ciertas habilidades. Y el estándar también sigue elevándose. El detalle es de que cuando el estándar es bien alto y la propuesta que tenemos en el mercado, entre comillas, el mercado, no alcanza esos estándares, nos quedamos a vestir monjas porque no vemos a alguien que cumpla esos estándares. Ese es un detalle. Y otro detalle, al parecer con nuestros estándares altos y además nuestra poca habilidad de sociabilizar con el sexo opuesto, porque quién sabe se enseñó que es pecado o que tenemos que guardarnos, no ser puros, nos hemos ido quedando y no encontramos una pareja. O sea, yo he visto a jóvenes y señoritas que pueden ser atractivamente físicos, son simpáticos, son simpáticas, tienen talentos, tienen dones, pero no han desarrollado esa capacidad de cortejar a alguien. O sea, les cuesta hablar con el sexo opuesto, les cuesta escribir, pero con otras personas no. Yo literalmente así he tenido atenciones, me decía pastor, yo hablo con amigos, hablo con amigas, todo ello, pero cuando quiero hablar de manera sentimental con alguien, me bloqueo y no sé qué decirle, no sé cómo charlar, qué es lo que puedo hacer. Entonces me estoy aquí practicando algunas cuantas herramientas de cortejo, entre comillas, ¿no? Como cortejo, de cómo escribirle, cómo invitarle a salir, siempre con un ámbito respetuoso y formal, como si es necesario pedir permiso a su familia, pedir permiso a su familia, como ser un poquito más galante, ir conquistando la tierra prometida o algo así, ¿no? Porque a algunos realmente les falta. Y después no es que están contentos, o sea, conforme van pasando la edad, las señoritas se dan cuenta de que ya probablemente ya no van a poder gestar porque ya están superando los 30 años y su gestación puede ser más peligrosa. Los muchachos no se hacen mucho problema de ello, pero se dan cuenta que también ya están avanzando en edad y que ya están bordeando los 35, 40 años y todavía no han tomado una decisión si van a alcanzar una pareja o si van a conseguir una pareja, porque todavía siguen elevando sus estándares y a pesar de que hay personas a su alrededor, no los notan. Es algo, puede ser un estudio bien interesante. Como recomendaciones, pastor, ustedes ya están en quinto, al año están sexto, séptimo y ya nomás van a acabar. La mayoría de los proyectos de grado que se hacen en la carrera, les comento que la mayoría son evangelismo, discipulado, enseñanzas, programas de radio, sí, ese es el cotidiano, lo rutinario. Yo les animo, traten de investigar, hagan investigación científica de este tipo de temas, ¿no? Miren un tema que les estoy dando ahí para analizarlo. ¿Por qué hay una generación de jóvenes y señoritas que les está costando el emparejarse? Les doy mi hipótesis, no está corroborada, pero es una hipótesis, ahí se puede hacer una investigación y ver si se puede verificar la hipótesis o no. Pero cuando ya hagan sus proyectos, mi recomendación, ¿no? Hagan que sus proyectos puedan ser mucho más diversos. Vayan, salgan un poquito más de las estructuras eclesiales del discipulado, del evangelismo, de programas de crecimiento y enfóquense más en temas relacionados a la teología, la Biblia, el comportamiento humano, que pueden ser temas bien interesantes también. ¿Ok? Siguiente etapa. Ya una etapa previa, la penúltima etapa, la etapa adulta, donde vamos a generar o nos vamos a estancar. Pastor Jimmy. Sí, dice, tenía que dar su hipótesis, no la dio, me dio curiosidad. No, la hipótesis que les manifestaba era eso, ¿no? Uno, que los jóvenes tienen estándares muy altos de pareja, o sea, de los requisitos que debería tener su pareja,
Y dos, es que no han desarrollado sus habilidades de cortejo. Yo digo cortejo no al hecho de poder invitarle a salir, de llevarle a salir, qué es lo que tengo que conversar, cómo tengo que empezar a conocer más, cómo llegar a un punto en donde le declare completamente mi intención de empezar estas citas. Y eso parece que lo desconocen. O sea, literalmente yo he tenido casos donde el joven no sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, me dice, pero pastor, ¿ahora qué hago? O sea, ya le he escrito, ya me escribe también, charlamos, pero ahora, ¿cómo le digo que quiero salir con ella? Pero dile, o sea, solo dile, ¿qué tal si vamos a comer un helado? Y después, pero pastor, ¿qué le voy a decir? O sea, parece que como que esa fase o esa etapa que para algunos simplemente nos ha sido implícito, o sea, hemos desarrollado así nomás, ni siquiera hemos pasado cursos, nada, así, es un desarrollo implícito. Hay algunos que como que se les ha atrofiado esa etapa de su desarrollo. Entonces, son las hipótesis que tengo. Uno es estándares muy altos y dos es pocas habilidades de cortejo. ¿Cómo lo podrían verificar? Tendrían que hacer una encuesta eh, calculando las preguntas que vayan enfocadas hacia estas dos propuestas y si hay la mayoría que evidentemente dice que y se conoce que sus estándares son muy elevados y además de conoce de que no sabe qué decir en su primera cita y no sabe cómo hablar a la otra persona, entonces verificaría la hipótesis y en base a ello hago una propuesta, un programa. Puede ser un campamento de parejas, puede ser citas cristianas, no sé, la propuesta es ya depende de la creatividad de cada proyecto que establezcamos. Ese es más o menos, Dice, Pastor Jim. no sé si puedo acotar algo ahí también, que mucho daño también ha hecho en ese sentido, eh, el decir, esperar la perfecta voluntad de Dios, ¿no? A mí me ha pasado hablar con muchos jóvenes que me dicen, yo les digo, ¿por qué no estás, digamos, con alguien, no? Me dice que estoy esperando la perfecta voluntad de Dios, que se dé el tiempo, pero como mencionaba, muchos no saben cuándo es el tiempo y también, como usted mencionaba, no han cultivado nunca esa área de socializar y mucho menos a veces en de cómo identificar un posible pareja buena o una pareja mala, digamos. Y se da el caso, digamos, que uno, ellos se ve eso, que están esperando la voluntad de Dios. Y cuando ya se le está pasando la edad, recién se dan de cuenta o se abren a la posibilidad de que ellos tienen que tomar la iniciativa. Pero como nunca han tenido ese preocupamiento de realmente acercarse al sexo opuesto, no saben cómo identificar y muchos jóvenes y señoritas tristemente a veces no saben elegir pareja, ¿no? Y incluso he visto gente que, digamos, dice, ¿no? Voy a cumplir hasta tal edad y luego yo sé que Dios me va a dar mi pareja, ¿no? Digo, voy a acabar mi universidad, no voy a estar con nadie, no voy a hablar con ningún chico, ¿no? Y voy a acabar mi carrera universitaria, voy a empezar a trabajar y ahí recién yo sé que Dios va a hacer aparecer a la persona correcta, ¿sí? Y a veces pastores hemos fomentado muchas veces esa idea, ¿no? Esperar el tiempo correcto y no nos hemos preocupado también en darles las herramientas para que ellos desarrollen una vida social sana. Y pasa, pues, digamos, que en las iglesias, digamos, los chicos del mundo son más osados que los chicos cristianos. Entonces, las chicas están esperando que el chico cristiano se les declare, pero él tiene miedo, como se decía, de hablar, de hacer tantas cosas y no se anima. Que el chico del mundo va directo, le invita a salir, ya le está trayendo rosas, ya incluso le lleva a su casa y le presenta como su novia, le impacta a ella y ya está en una relación de yugo desigual, ¿no? Entonces, bueno, me parece, ¿no? Y eso quería acotar muchas veces, que a veces como pastores nosotros hemos fomentado mucho esa idea de la pareja perfecta de Dios, que solo Dios ha preparado una persona para ti indicada y única, y también esperar el tiempo de Dios. No es malo esperar el tiempo de Dios, pero sí hay que darles las herramientas y los espacios, como usted decía, para que puedan desarrollar habilidades sociales y sepan conocer a las personas, abrir un poquito nuestra mente, ¿no? A veces es un tema tabú. Queremos que los jóvenes hasta cierta edad no novien con nadie y cuando ya los vemos pasando la edad, queremos también rápido casarlos con quien sea, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi pequeño corte, licenciado. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Pastor Jimmy. Es cierto, ¿no? Es un tema, por ejemplo, para un proyecto, o si quieren ponerlo como una tesis inclusive, yo creo que sería bienvenido dentro del contexto social cristiano. O sea, lo hacen un libro y puede ser un boom para muchos, porque
es una necesidad, ¿no? Hay muchos jóvenes y señoritas que están en crisis, ¿no? Por algunas razones que también los has mencionado y que amerita, pues, si la iglesia no va a crecer con evangelismo, por lo menos que crezca con membresía dentro de los matrimonios. Algún pastor decía así, y ni ahí estamos creciendo, reclamaba el pastor a los jóvenes. Entonces, hay muchos jóvenes que tienen estas dificultades. Hay una mayoría, o sea, creo que es más que toda una generación, porque ahora yo veo, soy muy observador, ¿no? Veo la siguiente generación, adolescentes, que ya también están yendo al otro extremo. O sea, yo he visto una generación, mi generación más o menos de esta edad, en donde tenían un temor, un miedo, les cuesta buscar pareja, tener estas habilidades sociales, pero estoy viendo la siguiente generación de adolescentes que todavía están en colegio, saliendo en pre-promo, promo, que está todo lo contrario. Lamentablemente, por las redes sociales, por los medios de comunicación, por los TikTokers que ven, han estallado y sus expresiones y habilidades sociales también están al extremo y ya están con parejas, dos, tres, cuatro parejas que ya están y están recién en el colegio y eso también es el otro extremo, lamentablemente. Entonces, no es saludable ninguno de los dos y hay que tener siempre un equilibrio y ahí como iglesia estamos también para dar esa dirección. Para ir combinado con la teoría de Erickson, la etapa penúltima de la vida, generatividad versus estancamiento. En la etapa adulta, el adulto empieza a cuestionarse, ¿no? Ya es consciente de que ya ha crecido, ya no es un joven, ya no es un adolescente, ya es un adulto. Y se supone que en esa etapa ya debería haber alcanzado ciertos hitos importantes para su vida, ¿no? Y lo que más le preocupa es la siguiente generación. Y al referirnos como siguiente generación, estamos hablando también de su familia, estamos hablando de los valores que va a dejar para los siguientes, si va a poder hacer que se perpetúe la cultura. Esto es referido a que estoy dejando un legado. Acá viene el proverbio chino que dice, no, para ser feliz o una responsabilidad en la vida es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y por ahí también va este asunto de la propuesta de Erickson, que en una etapa adulta, en esta edad más o menos, nosotros nos cuestionamos si realmente hemos aportado, si hemos hecho algo dentro de la vida. Y si consideramos de que estamos aportando, de que estamos impartiendo conocimientos, de que estamos haciendo liderazgo, estamos predicando, estamos desarrollando todavía, estamos permitiendo que la siguiente generación no quede vacía, sino estamos haciendo un cambio importante, estamos generando. Pero, por lo contrario, si notamos en nosotros que hay un estancamiento, nos genera también una crisis. Es como decir, oye, ya han pasado los años y no he conseguido nada, ya han pasado años y sigo estando ahí mismo, ya han pasado los años y no hay nada de nada. Entonces genera en mí también una crisis interna. Y eso, para culminar esta teoría, termina con la etapa última de la vida, donde es la integridad versus la desesperación. Cuando llegamos ya a una etapa inminente en donde como seres humanos vamos a llegar, es una etapa inminente para todos. Tarde o temprano vamos a llegar a una etapa adulta en donde debemos aceptar, o sea, hay una aceptación hacia nuestra realidad. Para los cristianos es mucho más sencilla esta aceptación, menos crítica, no es que la asumimos de manera directa, pero sabemos que hay esperanza, sabemos que hemos adquirido sabiduría, sabemos que el Señor nos espera y que está preparando morada para nosotros, pero empieza también a notarse la realidad de que la muerte, no solo la nuestra, sino la muerte de nuestros amigos, la muerte de nuestra familia cercana, empieza a generarnos también una crisis. Y ante esta crisis, nosotros podemos aceptar esta conclusión de la vida de manera estoica, de manera eh, íntegra, por eso habla ahí de la integridad, y haber generado sabiduría en todos los años de vida, o lo contrario, ¿no? En esta etapa empezar a desesperarnos y hacer acciones que puedan generarnos también malestares. Eh, la cultura occidental lamentablemente genera mucho más esta crisis en los adultos mayores.
porque vienen los asilos, porque los jubilan, porque no respetan al adulto mayor, porque los abandonan, porque no son importantes y son innecesarios para la cultura occidental. Pero en la cultura oriental, la asiática, la budista, el adulto mayor es todavía un elemento importante dentro de sus comunidades, porque tiene este elemento, tiene sabiduría. Y por tal razón, su sabiduría aún puede seguir enseñándonos su experiencia, su conocimiento. No podrá coser batallas, no podrá ganar guerras, pero su sabiduría nos puede dar direcciones importantes. Y para nosotros como pastores es bueno también reconocer la sabiduría de nuestros pastores. Hay denominaciones que jubilan a los pastores. Yo estoy en una de ellas, en donde cuando ya se ve que el pastor tiene ya cierta edad y está cansado, así como escuchan, lo jubilan y lo mandan a servicio inactivo como ministro jubilado. Ya no pastorea una iglesia, regularmente se congrega en un solo lugar y hasta que el Señor lo venga a recoger. No es saludable, creo que es un punto muy frágil aquí en aquellas congregaciones que tienen esta práctica, pero es importante rescatar, ¿no?, que la sabiduría que han acumulado siervos, siervas a lo largo de su vida es pues todavía importante para las siguientes generaciones. La enseñanza, los valores, los principios, la intercesión que pueden realizar es algo que se tiene que rescatar y que para nosotros como líderes también llegar a ese punto, ¿no? Tarde o temprano vamos a llegar. Esto hemos visto, si se acuerdan, en el poder de la visión. Si alguno de nosotros ha determinado tener una edad para llegar a ello, tratar de llegar de la manera más íntegra posible. Acá está este cuadrito. Les voy a compartir al grupo de WhatsApp estas presentaciones que les estoy mostrando. Este es un cuadrito más sintético de lo que hemos avanzado, de cada uno de los estadios que menciona Erickson. Y ahí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, estimados pastores? ¿Alguna consulta? Hemos ido ya viendo 3 teorías, la de Sigmund Freud, la de Jean Piaget, la de Erickson. ¿Qué podemos rescatar de Erickson? Podemos rescatar el análisis en las diferentes etapas de la vida. Les decía que tiene mucha cercanía con las etapas que menciona Sigmund Freud, en donde la importancia de la educación infantil determina la etapa adulta. Entonces, es importante entender de que en la infancia, en la etapa escolar, preescolar, los adultos somos determinantes para que los niños puedan tener grandes posibilidades siendo adultos, puedan ser más auténticos, puedan ser más autónomos, puedan tener mayores habilidades, mayores capacidades. Un niño que crece con traumas, un niño que crece con maltrato físico, maltrato verbal, un niño que crece con comparaciones con otras personas, no es pues lógico que en una etapa adulta pueda estar saludable también en su estado emocional, en sus relaciones personales, en sus cotidianas actividades en el día a día. Y ante esas circunstancias, supongamos que tenemos una persona que viene a atención, y es notorio, ¿no? Es una persona muy introvertida, notoria, su autoestima no es saludable. Es un joven, ¿no? Es un joven alto, eh, sabe tocar guitarra, tiene habilidades, no es que no, pero es bien introvertido, no dialoga mucho, no conversa mucho, y añadiendo más este detalle, ¿no? Está llegando a una edad en la cual se preocupa si se va a casar o no. Entonces, si hacemos una atención del caso, indagaremos un poquito, ¿no? ¿Cómo era la educación infantil? ¿Qué es lo que hacían sus papás? ¿Cómo le enseñaban? Y él puede decir, no, mis papás eran muy malos, eran siempre bien estrictos, querían que yo haga todo lo correcto, y trataban de que yo haga siempre todo bien, todo excelente, y
si hacía algo mal siempre me disciplinaba con mucha fuerza. Y entonces eso nos da un poquito de lógica de por qué llega a desarrollarse de esa manera siendo adulto. Eh, no significa que el extrovertido, el que habla, el que dialoga está saludable, ¿no? Pero si esto de ser introvertido, de no poder dialogar con las personas, al individuo, a la persona, le está generando un malestar, le está generando límites sociales, le está generando límites con otras personas, entonces es tratable. Es importante ahí reforzar su autoestima, es importante ahí darle en el trabajo de su planificación de vida, es importante equiparle con habilidades sociales, ejercitar con él estas habilidades, y eso poco a poco la práctica, como dicen, hace el maestro, y son habilidades que la va a aprender y que las va a poder desarrollar también en su momento. Entonces, Erickson nos propone eso, ¿no? Los estadios diferentes en cada una etapa de la vida y cómo estos estadios, cada uno de ellos presenta crisis en el individuo, en el ser humano. Y estas crisis, como adultos, podemos desarrollarlo, resolverlo en su momento. Preguntas, comentarios, aportes, estimados pastores. Escucho. Entonces, tomen en cuenta que su participación y sus aportes siempre van a ser importantes para nuestras clases. Traten de participar siempre. Dígame, pastor. Pastora Shirley, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañeros. Bueno, son interesantes, ¿no? Las posturas de cada uno de los psicólogos que usted ha nombrado, pero en la vida cristiana no está mal tomar en cuenta las posturas, pero también debemos tomar en cuenta claramente cuáles son las disposiciones del Señor. Mire, yo he sido cristiana en mi juventud. Más o menos yo me convertí a mis 14 años y hasta mis 22 años estuve sirviendo. Yo me convertí en una iglesia justamente de las Asambleas de Dios, y he sido misionerita. Entonces, mi pastor de aquella vez era estricto con los jóvenes. Pero yo ahora a mi edad adulta, porque yo ya tengo ahorita 51 años, yo me doy cuenta que era necesario nomás entrar en la voluntad del Señor para buscar una pareja. Porque como decía el pastor Jimmy, en el mundo pues vemos, yo digo, lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Gracias a Dios, el Señor a mí me cuidó bastante en mi adolescencia, porque yo era bien entregada al Señor en mi juventud. Y digo que me cuidó porque todo estaba en el propósito de Él. Entonces, no caí, digamos, con uno de estos lobos disfrazados de ovejas, porque justamente el pastor nos instaba a los jóvenes a buscar la voluntad del Señor en oración, si queríamos buscar una pareja, digamos. Y con eso no digo que nos vayamos al extremo de que, ay, no podemos mirar a nadie, pero el Señor sabe dónde está nuestra pareja. Y el Señor, inclusive yo, por ejemplo, me casé en yugo desigual. Pero aún así yo me he dado cuenta con el pasar de los años que el Señor sabe qué pareja va a poner en nuestro camino también, y sabe sus propósitos. Yo he aprendido eso, licenciado, pastor, también creo que es a que uno tiene que rendirse a la voluntad del Señor. Y con eso no digo que tenemos que ser estrictos, porque también podemos estar dejando pasar, ¿no es cierto?, la pareja que Dios ha puesto para nosotros. En el mismo libro del Cantar dicen, ¿no? Muchas cosas al respecto. Porque sabemos que el libro de Cantar de los Cantares no solo se refiere a la relación de Dios con su iglesia, también nos da pautas en relación a la pareja. Entonces debemos saber interpretar y saber tener paciencia y buscar la voluntad del Señor, porque no somos parte del mundo, pero no debemos practicar las costumbres del mundo, ¿no es cierto? Y una muchacha cristiana, pues si está bien fundamentada, no va a dejarse llevar por un muchacho mundano ni por sus técnicas de seducción, podemos decir, ¿no es cierto?, que tienen los chicos mundanos. Son muy distintos, pues, a los chicos que están bien fundamentados cristianos.
Yo ya a mis 51 años con hijos jóvenes puedo decir que yo oro bastante porque mis hijos, 3 de ellos todavía son solteros. Yo oro bastante porque Dios sea guiando a la pareja que ellos vayan a conseguir. Amén. Gracias. Ese es mi aporte. Amén. Gracias, Pastora Chile. Es cierto que siempre como creyentes, como cristianos, tenemos que confiar y depender en que el Señor siempre tiene una voluntad agradable y perfecta para nosotros, pero también es importante capacitar, ¿no?, a los jóvenes en habilidades sociales, como mencionaba usted y también Pastor Jimmy. Muchos de nuestros jóvenes parece que no han desarrollando estas habilidades que incluso les dificultan en el proceso de predicar el evangelio, de compartir su testimonio. Y eso, tenerlo, por lo menos va a ser una gran ventaja para muchos. Es un tema interesante, ¿no?, para conversar ampliamente. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, algún aporte, por si acaso. Pastor, Pastor José Luis, ¿cómo está? Buenas noches, Pastor. Buenas noches, licenciado. Realmente lo que nos está compartiendo sobre la psicología yo lo veo que es imperativo. Es un punto de vista muy personal. Yo también como docente, educador, a mí la psicología me ha servido bastante, mucho, muchísimo. También soy creyente, soy pastor, predico, enseño la palabra, pero yo veo que la ciencia Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho para algo. Lo que podemos diferenciar de que la psicología, por ejemplo, licenciado, va a entrar al alma. Todo lo que es alma penetra la psicología. Más allá ya no puede entrar la psicología. Va a entrar la misma palabra. La palabra entra hasta el espíritu. Pero de que la psicología, he escuchado a varios pastores que no la quieren utilizar. Es importante, especialmente en dar consejería, porque ahí mismo están las teorías del aprendizaje. Cómo uno debe impartir las mismas clases, cómo uno debe enseñar. Y uno a veces viajamos, como se dice vulgarmente, sin brújula. Y la psicología, lo que es especialmente la psicopedagogía o la psicología educativa, sirve mucho a los pastores y maestros de la iglesia. No sé si alguien podría decir que no sirve. Es importante. Y ahora en cuanto hablan al segundo punto de los jóvenes, yo tuve una oportunidad asistiendo cuando era más joven a las Asambleas de Dios. En ese lugar el pastor prohibía a los jóvenes jugar fútbol. Agarraba una pelota y en pleno en la iglesia y decía que la pelota es del diablo, que es del enemigo, y les prohibía jugar fútbol. Yo realmente me opuse porque la vida de un secular, porque la palabra mundano a mí no me parece muy oportuno utilizar lo mundano. Un secular podría decir. Tampoco podría decir impío, porque también es muy despectivo. Y fíjese, pastor, el secular. ¿Cómo se desestresa un secular? Va a ir a bailar, va a hacer otras cosas que no son vistas ante el Señor, pero de alguna forma se llega a desestresar. Ahora yo me pregunto, un hijo de Dios, un pastor, un maestro, ¿de qué forma se va a desestresar? Va a ser jugando Wally, va a ser jugando fútbol, yendo a trotar, cosas de que no, tampoco se los puede llegar a prohibir a los jóvenes. Yo veo que hay iglesias que se cierran entre cuatro paredes, creen que el cristianismo es para uno o para ellos y que no deberían tener ni amigos que no sean cristianos.
¿Cuál es el término que maneja? Mira a tu amiguito de allá, no viene a la iglesia, te estás contaminando. Esa es la palabra que siempre utilizan las frases. Yo creo, pastor, está en la voluntad de Dios la pareja, pero que también uno debe dar el primer paso. No es dejarlo todo al Señor, que el Señor te va a dar, y no poner de tu parte. Yo veo que uno también tiene que tener la iniciativa, porque se ha dado casos que en la misma iglesia se le invita a una hermana, supongamos, ir al cine, no, ¿cómo voy a ir? Esto es del mundo. Yo creo que no hay que cerrarse mucho. Cristiano no significa que nada tenga que ver con lo secular. Todo me es lícito, dice Pablo en la palabra, pero no todo conviene. Y cuando es la voluntad del Señor, va a venir la pareja. En mi caso, por ejemplo, yo me casé en lo católico. No tuve yo la dicha de casarme en la iglesia cristiana. Mi hijo se casó en la iglesia cristiana. Mi hermano se casó en la iglesia cristiana. Mi sobrino se casó en la iglesia cristiana. Y lo lamentable del caso, que también se llegaron a divorciar. Ahora, tampoco es la garantía 100% que cuando uno se casa, uno de la iglesia, uno va a vivir feliz. No es, el matrimonio no es una verdadera taza de leche. Siempre va a haber problemas, que aquí, que allá. Eso no significa que mi esposa va a ser creyente, yo pastor, ella va a ser pastora. No vamos a tener problemas. Los mismos problemas que van a tener la gente secular, yo los voy a tener. La diferencia es que Dios va a estar de mi lado y va a poder solucionar los problemas. Así es que ese es mi punto de vista, licenciado. Yo, en mi caso, yo no me cierro yo. Antes me cerraba. Con esto no significa que yo me voy a ir a bailar con mis amigos, me voy a ir a fasear. No, tengo yo mis límites. Yo los días viernes, por ejemplo, voy a jugar fútbol con mis amigos de la universidad. 95% son seculares. Yo voy a jugar. Cuando ellos me dicen iremos a tal parte, yo no voy. Yo tengo mis límites y es así. Porque ¿de qué forma también uno va a predicar, pastor? Si me voy a juntar entre amiguitos de la iglesia y dejarlos a los demás del mundo. Si con el mismo comportamiento, con mi forma de vida, yo les puedo enseñar y de alguna manera el cristianismo es un cambio de vida. Gracias, licenciado. Amén. Muchas gracias, pastor, por sus aportes también y reflexiones importantes. Bueno, pastores, no sé si hay algún comentario. Mañana vamos a continuar todavía con el avance que tenemos programado. Mañana continuamos con el horario cotidiano. Hoy, gracias por su paciencia. Sé que es un poquito más tarde. Mañana también tienen actividades y pueden ir a descansar también. Que el Señor los bendiga mucho. Que tengan un buen descanso. Muchas bendiciones, pastores. Pastores también.